Violencia de género. Hola, ¿qué tal amigos? Somos estudiantes de la Universidad Particular de Loja. El día de hoy vamos a tratar el tema violencia de género, ya que es un tema de suma importancia y un tema que debe ser solucionado a nivel mundial. Nuestro objetivo es concientizar a la comunidad en general acerca de la importancia que tiene la mujer en la sociedad, mediante el análisis de los principales conflictos que los rodean, para contribuir a un eficiente respeto y cumplimiento de sus derechos. La violencia se percibe como actos que causan sufrimiento o daño. Esto se da mediante amenazas, coerción o la privación de libertades. Estos actos se manifiestan en todos los ámbitos de la vida social y política. La violencia se encuentra en la propia familia, el Estado, la educación, los medios de comunicación, las religiones, el mundo del trabajo, la sexualidad, las organizaciones sociales, la convivencia en espacios públicos y la cultura. La violencia de género se refiere a la agresión que afecta principalmente a las mujeres por el simple hecho de serlo. Genera un estado de discriminación y presenta un atentado contra su integridad, dignidad y libertad. Violencia de pareja. La violencia de pareja es uno de los ambientes en los que puede originarse la violencia de género, pues es aquí donde nace o da inicio a todo tipo de agresiones violentas contra el sexo femenino, en la que se confronta directamente el hombre con la mujer, con un mínimo de factores interpuestos durante un tiempo indeterminado, ocasionando conflictos que terminan en agresión hacia la mujer. Violencia de género. La violencia de género es la agresividad e intimidación que destaca en un comportamiento intencional que puede llegar a provocar daños. Voy a hacerle la pregunta a uno de mis receptores, al señor Guncha. ¿Qué entiende por violencia de género? Señor Guncha, ¿qué entiende por violencia de género? La violencia de género existe de algunos tipos, pero los más comunes son la agresión física y la agresión verbal. Muy bien. Como dijo el señor Guncha, física y psicológica. Física puede ser por medio de un golpe, puede ser por arma blanca, puede ser por arma con una pistola. La psicológica puede ser verbal, que provoca un sentimiento de culpa. La violencia familiar, existe diferentes núcleos que ya no es la familia tradicional, sino que ahora existen diferentes núcleos familiares. Aquí le voy a hacer la pregunta a mi receptor Leonardo Arias. ¿Qué sabe de violencia familiar o cuántos núcleos de familia conoce? Bueno, los núcleos familiares se componen de diferentes maneras: abuelos, nietos, mamá, abuelos, hijos, tías, tíos, y la violencia familiar se genera en cualquiera de estos componentes que conforman el núcleo familiar. Muy bien. Como dijo aquí mi receptor Leonardo Arias, la violencia existe en familiares, también en las parejas, en el maltrato físico, el abandono del niño, en abusos sexuales, maltrato al anciano y violaciones. La violencia sexual. La violencia sexual se define como una acción o contacto sexual que se produce sin el consentimiento de las otras personas, por lo cual puede utilizar la fuerza física o bajo amenaza. La violación puede ser abuso sexual de menores, acosos, explotación sexual. Como ustedes saben, que también existe la masturbación pública, que hay muchas personas, muchos hombres, que a veces en los paraderos de los carros están y ellos comienzan a mostrar sus partes íntimas. Entonces, esto es una violencia sexual, es un abuso. Bueno, con esto termino. Muchas gracias a los señores receptores. Consecuencias en niños y adolescentes.
Los niños maltratados corren el riesgo de sufrir una gran variedad de problemas relacionados con la salud mental, que esto incluye la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias, la criminalidad y otras formas de conducta emocional poco regulada. La igualdad de género. El enfoque en sí de igualdad de género nos permite analizar las relaciones desiguales de poder y las prácticas de discriminación que afectan especialmente los derechos de las mujeres y de las personas. Aquí encontramos un grupo prioritario, la cual es el LGBTI, que son los gays, las lesbianas, los bisexuales, los intersexuales, transexuales y transgénero. Como podemos apreciar en estas dos imágenes, existe una persona que aparentemente está golpeando a mujeres, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos evitar este tipo de situación? En realidad, la prevención debe comenzar en las primeras etapas de nuestras vidas, mediante la educación de los niños y niñas, en donde se promuevan las relaciones de respeto y la igualdad de género. Joven, tengo una Claro, pregunta. dígame, señora María. María, ¿la violencia de género solo es física o qué es? Por supuesto que no. La violencia de género se identifica o se manifiesta también como laboral, como sexual, psicológica, familiar, económica y también una violencia gineco-obstétrica. La gineco-obstétrica en sí es para las personas o mujeres embarazadas que tienen el derecho de atenderse en la casa de salud durante toda esta etapa que se encuentran embarazadas, ¿no? Y inclusive a veces tienen o violentan ese derecho a no recibir esa atención, le privan de ese derecho. Entonces, para eso también existe la violencia ginecostétrica. No solamente es físico, no solamente son golpes, no solamente son lesiones. Como le explicaba, son violencia también laboral, sexual, económica. ¿Quién trae más plata? ¿Quién no trabaja? ¿Quién sí trabaja? Entonces, en esos aspectos también existe violencia. ¿Estamos? Sí. Ya. El capítulo 6 de la Constitución de la República nos habla de los derechos de libertad. El artículo 66 nos indica que el Estado debe reconocer y garantizar a las personas el derecho a la integridad personal, la misma que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, así como una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Además, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Las mismas medidas se deben tomar contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Por tal razón, al revisar la normativa vigente, como es el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 152 nos habla de las lesiones. La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con lo siguiente. Como primer punto tenemos, si el resultado de las lesiones en la víctima produce un daño de enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, nos indica que la sanción privativa de libertad va a ser de 30 a 70 días. El numeral 2, si la incapacidad o enfermedad pasa los 9 a 30 días, nos indica que la pena privativa de libertad va a ser de 2 a 1 año. Numeral 3, si la incapacidad o enfermedad producto de estas lesiones causa de 31 a 90 días, nos indica que la pena privativa de libertad será de 1 a 3 años. De igual manera, tenemos el 4, el 5, que nos explica en su la debida sanción, dependiendo de la incapacidad que cause. De igual forma, tenemos los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Nos indica
que el artículo 155, la violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, es o se considera toda acción de maltrato físico, psicológico, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o integrante del núcleo familiar. El artículo 156 habla de la violencia física. La persona que como manifestación cause lesiones o golpes, nos indica que va a ser sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas un tercio. Es lo que le estaba manifestando hace rato en el artículo 152, en donde nos habla de las lesiones, ¿cierto? También tenemos el artículo 157, que nos habla de la violencia psicológica. Esto se refiere a la persona que cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje o humillación, indica que va a ser sancionada de la siguiente manera. Aquí tenemos 3 niveles, las cuales son leve, moderada, severa. La leve nos indica que la pena privativa de libertad va a ser de 30 a 60 días. La moderada de 6 meses a 1 año y la severa, lógicamente, de 1 a 3 años. El artículo 158, violencia sexual. La persona que se imponga a otra y la obliga a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Como ejemplo, yo puse el artículo 171, que nos habla de violación, en donde aquí la pena privativa de libertad nos manifiesta que va desde los 19 hasta los 22 años en este caso, es decir, cuando se manifieste, cuando se dé una acción de violación. De igual forma tenemos la contravención o contravención de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. Esto se refiere al artículo 159 de la misma ley, es decir, del Código Orgánico Integral Penal, en donde nos indica que la violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembro del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de 3 días, nos indica que va a ser sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 30 días. Joven, una pregunta. Claro, señorita. ¿Cómo diferencio yo un delito y una contravención? Porque al escuchar o sea, es similar o igual se podría decir, pero ¿cómo diferencio yo? Ya, sí la entiendo. Muy bien. Para nosotros considerar un delito o para considerarse un delito, debe pasar los 4 días de incapacidad física o de la incapacidad que le cause de una persona a otra debido a las lesiones, a los golpes que esté sufriendo, ¿no? O que el victimario en este caso sufra. Y para que se considere una contravención, en cambio, no debe pasar los 3 días de incapacidad. Pero esto, ¿quién determina o quién dispone? Es un doctor, es un galeno que se encuentre de turno en una casa de salud. ¿Estamos? Entonces, esto en cuanto a mi intervención, les agradezco por su atención prestada, muy amables y eso es todo.